que te levantes un ratitito, para que podamos recibir. No quiero tomar más tiempo. Quisiera que pudiéramos recibir con un caluroso aplauso a nuestro pastor que nos va a estar compartiendo la última parte de la serie. ¿Cómo se llama? La bendición, la última parte. Toma nota, por favor, y lo recibimos con un fuerte aplauso a nuestro alguien por ahí. Y voy a hacer que te levantes un ratitito, para que podamos recibir. No quiero tomar más tiempo. Quisiera que pudiéramos recibir con un caluroso aplauso a nuestro pastor que nos va a estar compartiendo la última parte de la serie. ¿Cómo se llama? La bendición, la última parte. Toma nota, por favor, y lo recibimos con un fuerte aplauso a nuestro pastor. Gracias, Joan. Yo no sé cuántos de ustedes están aprendiendo a bendecir. Si ya estás aprendiendo a bendecir, debes de tomar en cuenta que cuando bendices a una persona le das valor, ¿ok? Y cuando le das valor, lo describes, ¿ok? Entonces, es bien importante eso, y dices dos cosas. Cuando tú bendices a alguien, proyectas la imagen de Dios hacia esa persona en dos cosas. En lo que es como persona, que es su identidad, y la identidad va con su valor, y en su destino, que es su propósito. A ver, otra vez diga: identidad, valor. Ahora diga: destino, propósito. Ok, entonces si yo quiero bendecir, le tengo que decir a ella quién es, o recordarle quién es. Ejemplo: eres una hija de Dios. Le estoy recordando que ella tiene un valor como hija de Dios y tiene una identidad. Desde ahí que le digo: tú eres una hija de Dios, la estoy ¿qué? Bendiciendo. Pero ahora, su destino, ¿sí? Yo podría decir de ella: eres una hija de Dios que caminas hacia el éxito con tu familia y con tus hijos. Ese es el propósito de Dios para con ella. Cuando yo digo estas palabras tan cortas, lo que estoy haciendo es bendecir la vida de alguien. ¿Podría bendecir la vida de alguien hoy? A ver, hágalo, por favor, salga de su lugar. 2, 3 palabras, ya la bendijo. Por favor. Muy bien. Muy bien. Dígale 2, 3 palabras importantes para su vida. No tiene que echarle un discurso. Gracias, tome asiento, tome su lugar. Checa lo del audio, por favor. Se oye así como... ¿Está bien? Sí. Se oye así como que si voy a vender cobijas. Llévele 1, llévele 2, llévele 3. Ok. Están poniendo el escenario porque también al final queremos hacer la recomendación de la parte práctica. Voy a entrar a la cuarta parte. No me da tiempo de resumir todo. Yo te invito a que si te interesa el tema, lo veas en las redes sociales, ahí va mejorando. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí lo tenemos en las redes sociales, la primera, la segunda, la tercera parte. Y hoy vamos a ver la cuarta parte. Bien, ya llegamos al punto de que ya sé lo importante que es la bendición, ya sé que es bendecir, sé que como padre es mi deber bendecir a mi hijo en este caso, y que Dios me ha dado autoridad y que la bendición parte de la familia. Eso ya lo sé. Sé que es una elección,
Sé que Dios pone delante de mí la vida, la muerte, la bendición o la maldición. Aprendí también, o hemos enseñado también, que además de todo eso, es bien importante, sí, tomar en cuenta que tenemos que hacerlo en vida. Cuando alguien nos escucha hablar bien de una persona, ¿ok? Y bueno, también estuvimos hablando de que es importante que tú tengas la idea de cómo bendecir. Y decíamos que hay dos formas de bendecir. Más bien hay una forma y hay dos formas que a veces como padres hacemos. Una es control. ¿Y cuándo es control? Cuando yo te digo, haz las cosas porque yo te mando, porque yo uso mi autoridad. Además, castigo en lugar de disciplinar. Y eso no va por ahí. Pero por el otro lado, se llama disciplina. Disciplina con opciones y consecuencias, ¿sí? Muy importante esto. Cuando tú lo aprendes, disciplinas a una persona, le dices que le amas, que la quieres, pero que tiene dos opciones: obedecerte o desobedecerte. Y le pones los límites y les dices las consecuencias y pasas a través la autoridad, la responsabilidad hacia su lado. No terminas peleando, no terminas gritando, no terminas golpeando, no terminas ofendiendo, no. Terminas diciéndole yo te amo, pero es bien importante que sepas esto. En Dios pasa lo mismo. Dios no te ama por tus acciones, te ama por lo que tú representas para Él en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces otra vez, tus acciones no te definen, te define tu identidad y tu posición en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa con mis malas acciones? Separan mi relación con el Padre, ¿ok? Si yo ofendo a mi papá, no dejo de ser su hijo, pero ¿qué va a pasar? Me voy a separar de él, le voy a dejar de hablar, él me va a dejar de hablar, probablemente, o yo por vergüenza o pena o enojo me voy a separar. A veces es lo que pasa en la vida práctica en relación con Dios. Entonces Dios siempre nos da a elegir: ¿qué quieres? ¿La bendición o la maldición? Ahí está. Él te dice: yo ya gané la victoria para ti en la cruz del Calvario. ¿Quieres tomarla? Aquí está. ¿Quieres una vida eterna conmigo? Aquí está. ¿Quieres una vida separada de mí en un lugar de tormento? Tú puedes elegir. Pero yo ya hice lo que tenía que haber hecho, dice Dios. Envié a mi Hijo Jesucristo. Entonces, hemos hablado todo este tema así de manera muy rápida. Y hoy te voy a presentar 5 elementos de la bendición. Por eso le puse al subtítulo de este capítulo: hogares de bendición. Diga conmigo: hogares de bendición. ¿Cuántos quieren que sus hogares sean bendecidos? Amén. Créame que es una gran responsabilidad. Si a esto me lo hubieran enseñado, me hubieran dado un curso antes de casarme, muchas cosas tal vez hubieran cambiado. Rapidísimo te voy a poner los 5 puntos y por tiempo tal vez enfoque yo mucho los 3 primeros y los 2 últimos los mencioné yo de rápido. Primero vamos a hablar sobre lo que la bendición está basada en un toque significativo, en el poder de las palabras, en asignarle un valor alto a quien bendecimos, en anticipar un futuro especial y en un compromiso activo. Esos son los 5 elementos de la bendición. El 4 y el 5 rápido lo voy a decir. Entonces espero que me dé tiempo el primero. Comenzamos con el primero, el toque significativo. ¿Ok? En la Escritura, en la palabra de Dios, el toque significativo ha jugado un papel muy importante cuando se daba la bendición familiar. Vamos a ver un ejemplo en Génesis capítulo 27, versos 25 y 27. Yo quiero que lo leas porque ahí está parte de estos elementos. Y dice: entonces Isaac dijo: ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste, primero comeré.
y después te daré mi bendición. A ver, diga conmigo, primero hay que comer y luego bendecimos. ¿Sí? Y dice, entonces Jacob llevó la comida a su padre, Isaac lo comió, también bebió vino que Jacob le sirvió, y luego entonces Isaac le dijo a Jacob, acércate un poco. La palabra acércate aquí, ahorita la voy a definir en el hebreo, y tiene algo bien importante. Dice, acércate un poco más, ya estaba cerca, pero dice, ven, acércate un poco más. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Dame un beso, hijo mío. Así que a Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Ok, la palabra hebrea para acercarse es muy descriptiva aquí. Describe, ¿sí?, como cuando se enfrentan en la batalla los ejércitos. ¿Sí? Para enfrentarse en la batalla se tienen que acercar, no pueden pelear de lejos. Bueno, sobre todo en ese tiempo, hoy es diferente las guerras. Y también es como las capas que se superponen en la piel de un cocodrilo, van juntas. Entonces tú te imaginas esta descripción vívida que estamos viendo, puede crear en nuestra mente que para acercarse en ese momento quiero tener una conexión muy cercana a ti. ¿Sí? Fíjate, Isaac no le pidió a su hijo que le diera un abrazo. Le dijo, ven y acércate. Y cuando estaba cerca, sí, precisamente le dijo, dame un beso. Ahora bien, ¿y por qué fue tan fácil? Porque en las sociedades antiguas, y sobre todo en esa cultura actualmente, y en otras sociedades, no es un tabú besar un hombre a un otro hombre en cuestión de su relación de padre-hijo. ¿Cuántos de ustedes crecieron con ese tabú? Precisamente porque papá no podía darle un beso a un hombre, porque dice, ¿qué tal si mi hijo se confunde en su identidad sexual? No con esas palabras. Entonces era así como de, ¿cómo voy a darle un beso a mi hijo? Él es machito. Entonces no le puedo dar un beso, se va a malinterpretar. Ahora bien, y además era una persona adulta. Sin en cambio le estaba pidiendo a Jacob que se acercara para darle, en este caso, un beso. Y seguramente el beso venía acompañado de un abrazo muy estrecho. Aproximadamente tenía como 40 años Jacob cuando recibió la bendición. O sea, no era un adolescente, no era un niño. ¿Sí? Y muchos de nosotros pensamos, mi hijo ya es muy grande, ¿cómo lo voy a besar? ¿Sí? Te repito, en lo personal, las veces que veo a mi padre, las veces que puedo, lo beso y él me besa a mí. Y no tenemos ningún problema, porque es parte del toque significativo. Los hijos de todas las edades, escúcheme, no importa cuántos años tengas, particularmente necesitamos ese toque significativo de parte del padre, de la figura masculina. Y te voy a decir por qué. Porque algunos estudios han mostrado que las madres tocan a sus hijos, pero de manera más amorosa, y los padres de manera más juguetona. ¿Sí? Yo recuerdo que una vez yo era muy tosco con mi hijo, y según yo jugaba luchitas con él cuando estaba muy pequeño, y una vez entró mi mamá y me vio que estaba yo, y que saca la chancla, y está Charo ahí de testigo, y que me da y se suelta al niño, que lo vas a lastimar. Porque nosotros somos muy toscos en ese sentido. Y la mamá a un niño es como la gallina que extiende sus alas sobre los niños y les da protección. Y el papá
representa como que la figura más lejana y le cuesta mucho trabajo. Hace rato estaba yo escuchando que precisamente en la psicología esto es muy, muy común en los matrimonios y que ya se le pasan la autoridad ya en la adolescencia al papá y le dice, bueno, ahora sí ya encárgate de él, ahora que está bien rebelde, saca la vara. Y entonces muchas veces el papá no tiene esa característica con sus hijos. Yo sé que más de ustedes, bueno, no quiero sacar un porcentaje, pero la mayoría de ustedes no tiene un recuerdo de un beso y de un abrazo significativo de parte de su papá. Más las personas mayores, o sea, estamos hablando de una gente que vivía en una otra cultura sumamente machista, ¿sí? Entonces, probablemente no entiendan esto. En las escrituras encontramos otro ejemplo claro del toque significativo cuando se da la bendición. Vamos a Génesis 48, 8 y 10. Pero en este caso se involucra al abuelo con sus nietos. Vea, voy a la historia cuando José estaba en Egipto. Le dice que él era el hijo perdido y bueno, ya tenía a sus hermanos y a su papá ahí. Pero José ya estaba casado y ya tenía hijos. Y entonces va a ver al abuelo y fíjese lo que dice. Entonces Jacob miró a los dos muchachos. ¿Son estos tus hijos? Acuérdate que se acaban de reencontrar, ¿eh? Y sí, le dijo José, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y Jacob dijo, acércalos más a mí. Wow, ¿se acuerdan que Isaac hizo esto con Jacob? Le dijo, acércate. Y ahora le dijo, acércalos más a mí para que pueda bendecirlos. Jacob casi había perdido la vista debido a su avanzada edad y apenas podía ver. Entonces José le acercó a los muchachos y Jacob, ¿qué hizo? A ver otra vez, ¿qué hizo? Los besó y los... ¿Usted se imagina esa escena? De haberse encontrado con mi hijo perdido, que yo sabía, que imagínate hoy una escena donde anda buscando una madre a su hijo desaparecido por aquí, por acá, y a través de los años se da cuenta de que ahora es el gobernador en Estados Unidos y que ahora él ya tiene hijos. Entonces él estaba tan contento que le dice, acércalos para que yo los bendiga. Y cuando estaban cerca, dice que los abrazó y los besó. Pero Jacob, fíjate acá algo bien importante. Jacob cruzó los brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos. Es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Entonces, a ver, tenía a Efraín y tenía a Manasés enfrente. Efraín era el pequeño, Manasés era el grande. Y las manos, el toque era muy significativo y ahorita te voy a decir que es simbólico. Entonces, ¿qué hace? Cruza sus manos. De este lado estaba el menor y de este lado estaba el mayor. Entonces, la mano derecha significaba poder. A ver otra vez, ¿qué significaba? Poder. Por eso es que cuando nosotros leemos en los Salmos, tu diestra, tu mano de poder me sostiene, tu diestra, tu derecha, ¿sí? Significa que con la derecha significa que otorgas poder. Y entonces la lógica era al grande la bendición porque era el mayor, ¿sí? Y al menor pues le doy la bendición, pero no tan grande como a él le correspondía. Pero en ese momento hace esto. Y entonces comienza a profetizar algo sobre el menor, a diferencia del mayor. Entonces, ellos sabían que tenían un poder, otra vez, en cómo bendecían de manera simbólica. Entonces, esta práctica de imponer las manos era muy importante en los patriarcas, en los ritos religiosos de los patriarcas bíblicos. Hoy por lo menos sabemos que hay dos razones. La primera que te dije es la manera simbólica y la segunda son los beneficios físicos que se reciben de manera enorme con una imposición de manos. Te voy a decir algo, el significado simbólico del toque en el Antiguo Testamento de poner las manos
representaba un ciclo, un cuadro simbólico de transferir poder a una persona. Te lo dije hace rato. El bendecir y el poner la mano sobre alguien significaba, o de manera simbólica, es transferir ¿qué? Poder. Ahora bien, por ejemplo, en el libro de Levítico, Dios le da instrucciones a Aarón como sacerdote y le dice que esta tarea en su sacerdocio iba a realizarse de la siguiente manera. Tenía que escoger un macho cabrío y ponía su mano sobre este animalito y luego lo soltaban al desierto. ¿Qué significaba esto? ¿Cuál era el simbolismo? Que los pecados del pueblo, ¿sí?, el sacerdote los ponía sobre este animalito y después se los llevaba hacia perderse, hacia morir en el desierto. Entonces esto era de manera simbólica. Por eso es que el toque tiene un significado importante. Otro ejemplo pasó en los profetas de Dios. Por ejemplo, Elías le pasó ese papel de profeta a Eliseo a través de un toque especial. Así que hoy en día el significado simbólico del toque especial es poderoso. Tal vez no estemos conscientes de eso cuando nosotros tocamos y del significado enorme que tiene. Pero de manera inconsciente, si tú agarras a tu novia de la mano, ¿qué le estás dando a entender? O cuando ella va contigo, varón, tomado de la mano en la calle, que tú ya tienes dueño y que nadie más se te puede acercar, y tú vas con una seguridad y lo vas presumiendo, porque el toque es algo que significativo. ¿Okay? Lo mismo pasa cuando se cierra un negocio, se firman, se dan un apretón de manos, se toman la fotografía. De manera simbólica estoy diciendo, estamos haciendo y estamos firmando un ¿qué? Un negocio. El lenguaje corporal es bien importante. Entre los políticos y los gobernantes tienen una característica y los analizan. Sí, conocemos a nuestro vecino de allá del norte, cómo es y cómo trata a los gobernantes. Y es muy común que cuando da el saludo, agarra el brazo y es: yo tengo el control. Pero llega otro gobernante francés que cuando le agarra el brazo, él también le agarra el brazo. Y para mucha gente eso no le significa. Pero para los que sabemos quién tiene poder. ¿Sí? Entonces la manera es muy simbólica en la manera en que te tocan a través de un saludo. ¿Sí? Sí. Ahora, algo bien importante. Además de ser simbólico, tiene un poder físico. Yo no sé cuántos sepan que nosotros tenemos alrededor de 5 millones de receptores del tacto. 5 millones. Tenemos un sentido que se llama tacto y los receptores son 5 millones más o menos en nuestro cuerpo. Pues una tercera parte de esos 5 millones, ¿saben en dónde radica? En las manos. Ahora, se han realizado numerosos estudios sobre la imposición de manos y lo que ha arrojado es que la persona que bendice como la que recibe la bendición, ¿sí?, reciben un beneficio psicológico de esta práctica. ¿Qué es lo que pasa? Algunos estudiosos dicen que la hemoglobina, que es lo que está en nuestra sangre, ¿sí?, y que le da pigmentación a nuestra sangre y a nuestra piel, empieza a aumentar y los tejidos del cuerpo reciben más oxígeno. ¿Sí? Y este aumento de oxígeno le da energía a la persona y también puede ayudar en un proceso regenerativo si él o ella está enferma. Entonces está comprobado que cuando tú tocas a alguien, abrazas a alguien, lo que pasa es una cuestión también biológica dentro de tu cuerpo, para regeneración, para bendición. Los abrazos y los besos también son parte del toque significativo que se presentan en las Escrituras.
Ahora, Dios no se equivoca, Dios tiene algo bien, o sea, Él es sabio. ¿Cuántos han leído acerca de la llamada hormona del abrazo del amor, que es la oxitocina? ¿Qué provoca la oxitocina? Es una hormona, es un neurotransmisor que juega un papel crucial en la lactancia, en el parto, en el apego social, y está relacionada con la regulación de la presión arterial, la respuesta al estrés y la función cognitiva. Entonces, cuando tú abrazas a alguien, ¿sí?, acaricias a alguien, lo que estás logrando es despertar oxitocina en su vida. Pero otra vez, la mayoría de las personas ignoramos el poder que se tiene, ¿sí?, en un toque significativo para nosotros. Jesús era un experto en la bendición. Marcos capítulo 10, verso 13, 14 y luego el 16. Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús. A ver, ¿para qué llevaron a Jesús a los niños? Para dos cosas: para que los tocara y para que los bendijera. Bien importante. Yo siempre decía, para que recibieran una bendición, sí, pero dice para que los tocara. Y fíjate lo importante de esto. Pero los discípulos regañaron a los padres por no molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios le pertenece a los que son como estos niños. Entonces tomó a los niños, ¿en dónde? En sus brazos, y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. A ver, Jesús bendijo a los niños con un toque significativo, pero con palabras. Entonces estamos hablando de que Jesús era un experto en bendecir. Jesús fue un maestro por excelencia en cuanto a comunicar el amor y la aceptación personal. Pero no nada más a los niños. En otra ocasión, el toque personal de Jesús hacia una persona necesitada fue tan importante. Vea este caso, Marcos capítulo 1, verso 40 y 41. Dice la escritura que un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Dijo, movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. En los tiempos de Jesús, tocar a un leproso era inconcebible. De hecho, no tenían la autorización los leprosos de caminar entre la gente. Y la gente no se acercaba a ellos más que a una distancia, dice que da un tiro de piedra, ¿sí? Y en realidad, si se acercaba un leproso, lo que recibían era una piedra. Los apedraban para que se fueran. Y ¿saben qué? Los rechazaban. ¿Cuánto tiempo llevaba este leproso sin sentir que alguien lo tocara? No sé cuántos años desde que le descubrieron la lepra. Y tú te imaginas cuando alguien con amor y compasión se acerca. Ahora, yo te hago una pregunta: ¿Jesús pudo haberlo sanado a distancia? ¿Pudo haber sanado a distancia? Sí, pero él quería sanar su alma también. Esa falta de amor que él tenía. Y llega y dice que lo toca. Y desafió todo lo que más podía haber habido en esa sociedad. Entonces, qué importante es el toque significativo con nuestros hijos. Ok, ahora vamos al poder de las palabras. Número 2, ya te dije que el toque significativo es bien importante. Ahora, el poder de las palabras. Las palabras tienen un poder asombroso para identificarnos, para edificarnos o para destrozarnos emocionalmente. Una de dos: o edificas a una persona o la destruyes con tus palabras. ¿Me están escuchando? O edificas a una persona con tus palabras o la destruyes con tus palabras. Las palabras tienen un gran poder. Muchas personas pueden recordar con claridad las palabras de aprobación que sus padres les dijeron hace años atrás. Te aseguro que muchos que han tenido esta experiencia dicen: yo cómo me acuerdo cuando mi padre me dijo esto.
Pero también muchas personas pueden recordar las malas palabras que sus padres les dijeron. Es más, se acuerdan hasta de la ropa que tenía el papá. Ese día que te maldijo, ese día que te corrió de tu casa, ese día que te dijo, malnacido, ese día que te dijo, no te quiero, te detesto, eres un mal hijo. Esas palabras destruyeron en mucho sentido tu vida, lo reconozcas o no. Entonces, no nos debe sorprender que la bendición familiar sea un mensaje hablado. Abraham le habló palabras a Isaac, Isaac le expresó palabras a Jacob, Jacob le dijo a sus 12 hijos los bendijo y a sus nietos también. Esaú estaba muy entusiasmado por escuchar las palabras de su padre. Más tarde el apóstol Pablo bendice a las iglesias con palabras escritas. Y sabe que es lo más importante, que a través de las escrituras encontramos el reconocimiento y la importancia de las palabras. Sus hijos necesitan escuchar palabras de bendición que vengan de usted. Si está casado, su esposa o su esposo necesita escuchar palabras de bendición. Hoy puede estar al lado de usted una persona que necesita escuchar palabras de bendición. Por eso es que le dije al principio, acérquese a alguien y dele palabras de bendición. ¿Por qué? Porque las palabras edifican o también destruyen. Es tan importante que en la escritura podemos ver que Dios al principio a través de su palabra era creativa. Cada que hablaba, las cosas se formaban a través del poder de su palabra. Él decía, sea esto, y se hacía. Él tenía que hablar, decir, porque su palabra tenía un poder o tiene un poder para todo lo que fue y para todo lo que existe. Cuando mandó a su hijo unigénito, yo he enseñado más de una vez que la palabra logos significa palabra. Y hay dos tipos. La palabra logo, sí, es un tratado. Y Jesús es el logo encarnado de Dios. Es la palabra encarnada de Dios. Dios nos dio un mensaje, nos transmitió un mensaje de palabra a través de ¿quién? De Jesús, porque el poder de la palabra es tan grande y tan fuerte que Jesús tuvo que venir a revelar el mensaje de Dios a las personas a través de su palabra. ¿Ok? Dios siempre ha sido un Dios que comunica su bendición por medio de las palabras. Es tan importante las palabras que en la epístola de Santiago menciona 3 figuras, ¿sí?, de lo que significan las palabras, 3 figuras vívidas de la importancia del poder de las palabras. Quiero que vayamos a Santiago 3:3 y ahí veas la ilustración de la habilidad que tiene la lengua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el órgano principal para hablar y tiene poder para edificar o romper relaciones, para bendecir o para maldecir. Y la primera manera simbólica se compara con un freno. Dice que la palabra es como aquello que pones un freno al caballo. Si usted controla la boca de un caballo es por medio de un freno. Y cuando el freno va dirigiendo de una manera u otra la vida de este animal hacia donde usted quiera que vaya. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que la palabra que nosotros soltamos sobre alguien puede dirigir la vida de esa persona. El segundo ejemplo, la segunda figura en el verso 4, lo hace en el mismo principio de manera diferente. Dice que es un pequeño timón para manejar una gran nave. Y otra vez, tu palabra puede controlar, puede dirigir esa nave. La vida de alguien, tu padre, tu madre, tu esposa, tu amigo, puede estar usando para bien la palabra y puede guiarte, pero también te puede perder. Estas personas pueden ministrar palabras de aliento o elevar palabras de alabanza. Por eso es que la palabra se puede usar bien o mal hacia las personas. Y como tercer ejemplo te dice,
quiero que lo leas, versos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínese que gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Más adelante dice, y encendida por el infierno prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El año pasado estuvimos batallando con los incendios acá. Y saben que es terrible, es destructivo. Si no hay un control de un incendio, destruye todo a su paso, inclusive vidas. Dice que la lengua es como esa chispa que puede hacer incendio en un bosque. ¿Qué quiere decir? Que tu palabra sobre la vida de tus hijos pueden quemar el futuro de tus hijos. Ahora entiendes por qué es una gran responsabilidad lo que hablas o dices sobre la vida de tus hijos. En muchos hogares hoy hay un ladrón suelto que se llama logro, realización y éxito. ¿Y sabe por qué? Porque ese ladrón le roba a nuestros hijos el precioso don de la verdadera aceptación y deja un vacío confuso en la vida de ellos. Y el verdadero villano que existe en las casas es demasiadas actividades. Tenemos tantas cosas que hacer que mucha gente dice, ni tengo tiempo para hablar con mis hijos. ¿Ha escuchado eso? Ay, yo quisiera tiempo para mí. Oye, ¿te has sentado y has bendecido a tus hijos? No, ellos saben que los quiero. Mira, algunas probables razones por qué no se dicen las palabras de bendición. Hay gente que dice, no quiero agrandarle el ego a mis hijos, si no, pues ni lo voy a poder controlar. Otra, tengo temor a que si los alabo se van a aprovechar de mí y no terminarán sus trabajos. La más clásica, no sé qué decirles. Ellos saben que les amo sin necesidad de decírselo. Otra, si comienzo voy a tener que hacerlo en forma habitual y continuamente y no quiero. Es tremendo eso, es tremendo porque sabe, se lo dije la vez pasada, hay gente que, vaya usted a una terminal de autobús o a un aeropuerto y usted va a ver escenas de lágrimas ahí. Cuando el hijo se va y cruza la última puerta, muchas personas están llorando ahí. O muchas personas se atreven a decirles palabras hasta ese momento. ¿Por qué? Porque saben que viajar es un riesgo y probablemente nunca, y separarse es esa situación. ¿Por qué los tuviste tanto tiempo y no le dijiste nada? Y lo peor de lo peor es que quieres decirle palabras a un cuerpo inerte que jamás te va a escuchar. Es lo más torpe que puede haber. Discúlpame. Hoy que te escucha, le tienes que decir buenas palabras. Y no hay tiempo para contarte historias de gente que de verdad que ha ocupado los últimos momentos de su vida. Estaba yo leyendo de un hombre de negocios que hace un viaje a los Estados Unidos, venía de Japón y entonces empieza a entrar el avión en un mal momento. Y le dice el capitán de la nave que pues se ajustaran bien los cinturones porque había perdido un ala el avión. Y entonces el avión, inmediatamente este hombre saca una tarjeta y empieza a escribir y empieza a bendecir a sus hijos y decirles: hijos, los quiero, los amo. Les empieza a decir palabras escritas, ¿sí? Y cuando llega la esposa le dice: esposa, gracias por la cena, estuvo riquísimo lo que me hiciste, ese vestido que tenías se te veía muy bonito, etcétera. Los quiero mucho, probablemente nunca los vuelva a ver. La guardó en su saco y cuando llegó el momento en que fue una catástrofe, encontraron todas las cosas y en el saco a sus familiares les entregaron estas palabras escritas. Este hombre
esperó el último minuto de su vida para decirle a la gente que le amaba, algo que pudo haber sido de manera diferente. 3, asignarle un valor alto. Mira, cuando tú bendices tienes que asignarle un valor alto. Esto no te voy a ocupar mucho tiempo porque ya te lo enseñé. Bendecir significa darle valor a una persona. Y te dije que normalmente lleva el valor de arrodillarse así ante alguien y darle valor. Entonces, cuando nosotros le estamos dando valor a una persona, es decirle una bendición. Por eso el Salmo 103, verso 1 dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. O sea, todo mi ser te da valor. Todo mi ser reconoce que tú eres Dios. ¿Ok? Entonces, la vida, la Biblia nos enseña, por ejemplo, cómo Isaac bendijo a su hijo. Génesis 27:27 dice: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Cómo le dice unas palabras muy importantes? Dice: tu vida es como el olor del campo. Ellos conocían muy bien el campo. ¿Alguien de ustedes ha salido recién de que llovió un ratito y cómo huele? Dice: ¿huele a qué? ¿A tierra? ¡Qué rico! Ahora tú te imaginas en un campo con flores y que el agua, el rocío, esté sacando el perfume de todo eso. O sea, él está usando una metáfora para decirle: eres bello. Entonces, y en este caso Jacob entendió claramente lo que su padre le estaba diciendo. Y en forma particular le estaba diciendo: eres como ese rocío de la mañana después de una lluvia, el olor del campo recién cortado. Isaac también vio en su hijo como alguien a quien otras personas, sí, incluyendo su familia, deberían de respetar mucho. Génesis 49:28, y le dice: sírvate los pueblos y naciones se inclinen a ti. Fíjate cómo lo estaba bendiciendo. Si te van a servir los pueblos, dice, y la gente se va a inclinar a ti. O sea, la gente te va a servir. Miren, es por demás decir cómo el pueblo de Israel hoy vive en esa bendición. Pero a cada uno, fíjate, a cada uno le fue bendiciendo. No me da tiempo para que tú veas a cómo fue bendecido cada uno de ellos. Y de momento le dice a uno de sus hijos: tú eres como cachorro de león de Judá. Sabía que representaba un león, representa fuerza, realeza. A Neftalí le dice: eres como sierva suelta que pronuncia tus dichos hermosos. A José le dice: eres rama fructífera junto a una fuente. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que tener palabras de alto valor para tus hijos, que te entiendan. No es soltar palabras por palabras. Cuarto, dije que nada más lo voy a mencionar: anticipar un futuro especial. Rapidísimo, Génesis 27, 28 y 29. Dice: del rocío de los cielos y de las riquezas de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen a ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen a ti. Todo lo que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Le está diciendo en ese momento el futuro que quiere para él. En otras palabras, para que me entienda, está profetizando sobre su hijo, sobre su hija. ¿Cómo lo ves en el futuro? Yo te bendigo, hijo, y te veo triunfar en la vida, en tu profesión. En ese momento, si es doctora, yo te veo como la mejor doctora, el mejor arquitecto, si es arquitecto, lo que tú puedas decir. O sea, tienes que profetizar con ellos. Y por último, tienes que tener un compromiso activo. ¿Qué quiere decir un compromiso activo? O sea, sí es bueno las palabras, sí es bueno el toque significativo, sí es bueno el valor, sí es bueno describir un futuro, pero lo que tienes que hacer es comprometerte al futuro de tu hijo. Te la pongo fácil: si tu hijo sabes que quiere ser un músico y nunca le compras un piano, no estás comprometido.
¿Sí me está entendiendo? Tú lo estás bendiciendo. Dios te va a bendecir como el mejor predicador y nunca le regalas un libro, ni mucho menos una Biblia. ¿Cómo lo va a bendecir? Tú tienes que tener un compromiso activo. A ti te corresponde hacer, no sé cómo, y Dios te va a proveer para eso. Conclusión de estos 5 elementos. Estoy como sugerencia de práctica de esto, que tengamos una semana de bendición para los hijos. Pero hace rato estaba diciendo, como está muy atropellado esto de muy rápido, voy a abrir probablemente, no el taller, porque el taller es mucho más largo, pero sí como que un día de orientación para que puedas bendecir a tus hijos, ¿sí? ¿Y qué te voy a decir ahí? Te voy a poner un ejemplo a donde, como en este caso, ¿sí? Sentarse a la mesa. Ese día lo que vas a hacer, escúchame bien, le vas a decir: hijo, tal día nos vamos a ver en casa. Hijos, los espero en casa. Vas a poner una mesa, el mejor mantel que tengas. Eso es darle ¿qué? Honra y valor. Saca la mejor vajilla. Si a tu hijo le gusta el pavo, no esperes que sea Navidad. Búscate un pavo. Si a tu hijo le gustan las manzanas, pon unas manzanas ahí. Arréglate. Cítalos a tal hora. Por favor, no vayas a comenzar a pelear por la herencia, chamaco. Vas a empezar los vas a invitar y vamos a disfrutar de los alimentos. Disfrutan primero la comida y luego la bendición. Si tú no les explicas a tus hijos lo que vas a hacer, vas a decir que mi papá se va a morir o mi mamá se van a morir. No, porque es lo primero que van a pensar. Les vas a decir antes: los quiero bendecir. ¿Sí? Y entonces vas a tomar los 5 elementos que hoy te he dicho y que voy a reforzar en una plática posterior, y que te voy a dar algunas sugerencias, algunos tips. Si en el momento que tú miras a tus hijos y los quieres bendecir, si se te queda mirando con una forma como de que tú me vas a bendecir, es probablemente que no crea que tu palabra que hoy vas a pronunciar es por palabras de bendición, porque normalmente no los ha escuchado. Y lo primero que tienes que comenzar es a pedir perdón. Hijo, quiero que me perdones porque nunca te he dicho el valor que tienes para mi vida. Hija, quiero que me perdones porque en ese día me referí a ti de esta forma y de esta otra forma. Cancelo esas palabras dentro de ti. Y entonces comienzas con los elementos importantes. Ever, hoy te bendigo. Me voy a tener que levantar y tengo que darle un toque ¿qué? Significativo. Probablemente un beso en su frente, en su cabeza, abrazarlo, decirles palabras de qué. Pero las palabras las voy a escoger. No puede ser un momento así como que espontáneo, porque en ese momento no vas a saber qué decir. Tú ya preparas esas palabras de bendición que tengan valor para su vida. Si tú la tienes acá y lo tienes aquí y lo comienzas a regañar, ya echaste a perder todo. Ay, chamaco, ¿cómo llegaste tarde? No. Tú le tienes que comenzar a decir el valor que tiene para ti. Hijo, si eres mujer, la mamá tiene que aprender a bendecir, el papá también. Desde que llegaste a nuestro hogar es muy feliz. Hijo, eres especial para mí. Y entonces a eso le vas a añadir la palabra profética a su vida. Yo sé que le gusta, yo sé cuál es su futuro. Yo bendigo tu vida de abogado, en mi caso. Llegarás a ocupar lugares de prominencia. Que tus sueños se realicen. Que los hijos de tus hijos sean poderosos en esta tierra. Económicamente tengan
tengas lo suficiente y aún más de lo suficiente para bendecir a tu familia. Bendigo tu carrera, bendigo tu ministerio, le tengo gran valor y me comprometo, ahí viene el último elemento, para apoyarte en tus sueños que tienes en mi vida. ¿Tú te imaginas esto que ocurra con tus hijos? Nunca se les va a olvidar. Ahora, dijimos que vamos a comenzar con una parte, pero ¿qué tal si la haces después cada mes? Y después cada viernes nos vemos en casa, y cada que veas a tus hijos, doctora, a mí me gusta decir cuando están estudiando, les digo, si está estudiando medicina le digo doctora, si está estudiando ingeniería yo le digo ingeniero, porque ya le estoy diciendo lo que va a hacer. Pero cuando alguien te dice de su corazón, ay, yo quiero ser futbolista, ay, chamaco, estás perdido. Es lo peor. Ay, mamá, yo quiero ser youtuber. Sí, mi hija, pero si lo vas a hacer, que trasciendas en la vida. ¿Cuántos quieren vencer hogares de bendiciones? Porque el problema que se van a enfrentar, ¿sabes cuál es? Es que nadie da lo que no tiene. Y acá viene un detalle. Probablemente tú nunca recibiste la bendición de tus padres. ¿Qué va a pasar? En esa tarde yo te puedo decir qué tienes que hacer. No importa que tu padre hoy tenga 80, 90 años, tú puedes ir a bendecirle, darle esa bendición para que tú tengas esa bendición. Pastor, pero mi papá ya murió. Bendice su memoria. Ah, ¿verdad? Y perdónalo. Él nunca me bendijo porque él no sabía qué, esto. Y nadie da lo que no. Pero hoy bendigo su memoria y suelto toda rencor, todo, y bendigo todo lo que hizo en mi vida. Y entonces tú eres libre para bendecir ahora a tus generaciones. Y estamos abriendo un espacio para decir, pastor, pero mi papá y mi mamá no vienen a la iglesia. Yo no voy a recibir la bendición. Ya les dije, ese día los que quieran ser mis hijos, vamos a hacer acá una mesa y los vamos a bendecir. Nadie se puede quedar sin la bendición. ¿Estamos de acuerdo? Ponte de pie y dale gracias al Señor. Wow. Yo creo que Dios tiene algo para nuestra vida, ¿no? Quiere ver hijos fuertes, familias fuertes, hogares bendecidos. Y sabes qué, si tú no has recibido la bendición, di, Señor, yo quiero que me des sabiduría para recibir la bendición, para luego impartirla a mis hijos. Si tú eres una hija y no has recibido la bendición de tu papá y tus papás no están acá, dile, Señor, yo quiero aprender a bendecir a mis padres, porque ese día yo voy a ser bendecido. Voy a romper algo, ese dique que está frenando la bendición, la voy a mover con el poder de tu Espíritu Santo para que la bendición descienda de lo alto. Amén. Levanta tus manos. Hoy bendigo a la iglesia. Ellos son libres para bendecir. Ellos son de gran valor para ti. Ellos valen el valor de tu sangre. Su valor está no en lo que hacen, sino en tu sangre preciosa, porque el precio con el cual ellos han sido comprados es el valor de tu sangre. Y son hijos de Dios, son hijas de Dios. Bendigo sus planes, bendigo sus ministerios, bendigo, Señor, el deseo de sus corazones, bendigo su salud. Valoro el que estén aquí, que estén haciendo un esfuerzo por estar aquí. Valoro, Señor, la vida de cada uno de ellos. Yo no los conozco a todos bien, pero tú sí los conoces, porque tú los vistes aún antes de nacer. Ellos fueron sorpresa probablemente para sus padres, pero para ti nunca fueron una sorpresa. Para ti, Señor,
ya era una historia escrita de bendición. Hoy bendigo la vida de ellos y bendigo sus familias, bendigo sus empresas, sus negocios y bendigo, Padre, la vida espiritual de cada uno de ellos